Bueno, hoy le contábamos que tempranito, a la mañana, sorprendió un piquete, una protesta en una esquina altamente transitada como es Alderete y Tucumán. Allí está la sede de Vialidad Nacional. Estoy viendo algunas imágenes, hay un poquito de viento, ¿no? También. Bueno, decía, allí está la sede de Vialidad Nacional y un grupo de trabajadores tercerizados de Vialidad Nacional estuvo haciendo una protesta porque evidentemente tienen unos cuantos problemas laborales. Por eso vamos a intentar el diálogo con Juan Carlos Hernández, secretario gremial de la CTA, que de alguna manera los está representando, para conocer cuál es la problemática, para saber si han tenido algún tipo de respuestas también en cuanto a los problemas planteados. Hay una empresa perfectamente individualizada que es a la que estos trabajadores están denunciando de alguna manera. Así que, bueno, veremos qué ocurre y qué tipo de respuestas consiguieron, si es que alguien los atendió, porque esto también ocurre que generalmente no te atienden. La empresa es La Montabana. Denuncian a esta empresa por despidos arbitrarios, por maltrato laboral, por mal encuadre, sueldos adeudados y mal pagos. Bastante lo que le están reclamando a esta empresa. Juan Carlos Hernández ya está en línea. Muy buenas tardes, Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Lucy, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, esta mañana sorprendió un poquito esta protesta allí en la esquina frente a Vialidad Nacional. ¿Nos cuenta cuál es el motivo de este reclamo y cómo les ha ido? Si alguien los atendió, si alguien les dio alguna respuesta. Sí, efectivamente, bueno, usted hacía mención un poco a algunos de los reclamos. Este reclamo concretamente es contra una empresa tercerizada que presta servicios de maestranza, limpieza, en Vialidad Nacional y en el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Que está todo ahí en el mismo predio, ¿no? No, el ENACOM está en la calle Santa Fe, en bien. una oficina ahí en un piso. Ahí trabajan 2 personas, o sea, el grueso de la gente está trabajando en Vialidad. Claro, en el predio de Vialidad funciona la Radio Nacional Neuquén. También. Claro, sí. Ahí venía la confusión. Bien, lo sigo escuchando. Bueno, te decía, esta empresa, una empresa de Capital Federal, encuadró a la gente en un convenio colectivo del Sindicato de Maestranza, que tiene ámbito de aplicación en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Las compañeras trabajan y desarrollan su actividad laboral acá en Neuquén, o sea, 1.200 kilómetros. ¿Esto qué significa? Que cobran la mitad del salario, no cobran zona, y a ello sumado que la empresa no les entrega ropa, no les entrega insumos, le hace contratos temporarios permanentemente, nos deja gente permanentemente afuera, y hay una situación de total irregularidad, digamos, laboral en cuanto a las leyes y convenios colectivos de trabajo, y entendemos que de alguna manera un poco el responsable de esto es el organismo Vialidad Nacional, porque ellos son los que contratan a estas empresas privadas, fantasmas para nuestro entender, que toman la gente en esas condiciones y nos generan esta inestabilidad, esta vulneración de derechos y demás hacia los trabajadores. Entonces, tuvimos hace 2 semanas una medida, una jornada de protesta ahí mismo, en ese mismo lugar. Fuimos recibidos en ese momento por Alberto Ciampini, que es el presidente del organismo acá en Neuquén,
y él mismo se comprometió a darnos una respuesta en un plazo de 3 o 4 días, lo cual eso nunca sucedió. Pasaron 2 semanas, la situación siguió estando en los mismos términos, un poco peor aún porque en el medio de eso se santearon a una trabajadora, entonces entendimos como una especie de represalia además a lo que se había hecho. Uh-huh. Así que bueno, hoy a las 7 de la mañana iniciamos una medida ahí en ese mismo lugar, con un corte en algunas intercepciones y demás, y fuimos recibidos alrededor de las 11 de la mañana por autoridades. No estaba Ciampini, pero fuimos recibidos por autoridades de vialidad y se concertó una audiencia para el día viernes 25 a las 9 de la mañana, en la cual obviamente vamos a tratar de destrabar esto y que nos den una respuesta, porque, vuelvo a decirte, entendemos que ellos contrataron esta empresa mediante una licitación, y ellos en ese mismo pliego de licitación tienen la obligación de exigirle que cumplan con las leyes laborales y controlar la prestación del servicio. En el control de la prestación del servicio está, digamos, la cuestión de los trabajadores en cuanto a sus salarios, sus aportes, sus elementos de trabajo, su ropa de trabajo y demás. La verdad que es increíble, pero cuando uno empieza a hilar un poquito más fino, se da cuenta que el Estado es el mayor incumplidor en cuanto a los sistemas de contratación y a las leyes laborales. El Estado tiene mucha gente monotributista, por ejemplo, a la que obliga a pagarse sus impuestos, y estas situaciones como la que mencionás, Juan Carlos, de licitar y adjudicar tareas a empresas que no cumplen con los requerimientos. Ahora, cuando esto lo hace un privado, caen las sanciones inmediatamente, ¿no? Y la judicialización en muchos casos, las multas, pero el Estado hace lo que quiera realmente. Sí, en realidad sí, lo describiste perfectamente el cuadro. Por eso mismo la medida se hace en el lugar donde la gente presta el servicio, y nosotros sabemos y entendemos además que solidariamente son responsables, porque estos trabajadores además deberían ser estatales, ¿sí? Partimos de esa base. Entonces quisieron en algún momento tercerizar esos servicios para mejorar, agilizar o sacarse cierta responsabilidad encima, y en realidad es lo único que hicieron, sacarse la responsabilidad de la gente para que la gente esté en esta situación. Entonces, por eso, a quien le pedimos, digamos, resolución respecto a esto es al organismo Vialidad Nacional. Está muy bien. Porque esta empresa es de Buenos Aires, no tiene oficina, no tiene gerente, no tiene supervisor, no tiene nada. No tienen dónde ir a reclamar. No tenemos nada. Juan Carlos, ¿y cuántas personas son? Son alrededor de 14 personas en Vialidad y 2 en el ENACON. 7 de esas compañeras prestan servicio acá en la sede de Neuquén, que es la más grande, y el resto están dispersos en las distintas delegaciones del interior de la provincia. Bien, o sea, podrían ser, pero totalmente empleados del Estado Nacional. Sería mucho más económico que licitar, tercerizar y después tratar de resolver los problemas que estas empresas generan. Además, si uno va al boletín oficial, por ejemplo, en la parte de designaciones, todos los días entra gente al Estado Nacional, y algunos, la mayoría, cargos que no se sabe para qué. Entonces, 17, 20 personas, a ver, es para que funcione mejor un organismo y la gente tenga más estabilidad. Sí, tal cual. Bueno, por eso decía, nosotros sí sabemos dónde encarar el reclamo y a quién pedirle que nos dé respuesta. Por eso esperamos el día viernes que Ciampini nos reciba a las 9, como pactó en el acta que firmamos hoy a las 11, y más que nos reciba, que nos dé una respuesta, porque la realidad es que las cosas ya están tiradas sobre la mesa y están perfectamente claras. Te decía, este mismo convenio que no tiene ámbito acá en Neuquén, las compañeras
figuran como que trabajan para esta empresa y que están en Capital Federal, por eso no cobran zona, cobran casi 25 o 30 mil pesos menos de lo que tienen que cobrar. No es poca cosa, es la mitad del salario. Y la obra social tiene ámbito solamente en Capital y Provincia de Buenos Aires, porque acá no tiene convenio con ningún asociación de clínica, colegio médico ni nada. Entonces estas compañeras además no tienen obra social. Entonces esta es un poco la situación general. Son todas mujeres las que prestan servicio, la mayoría de ellas sostienen familia, así que esa es un poco la situación así, el contexto general, digamos, de este sector, de este grupo de trabajadoras. Bien, bueno, ojalá lo resuelvan. La verdad que son muchas las irregularidades que comentás. No puede ser que no tengan una obra social, por ejemplo, así que esperemos que Vialidad en este caso se ponga las pilas y realmente dé respuesta a estos trabajadores. Estaremos atentos a ver qué ocurre, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho el contacto. A ustedes.